Esta mesa redonda tiene el objetivo de que debatamos entre todos un poco cuál es el estado actual de la ciberseguridad, sobre todo en el ámbito educacional y sobre todo en el ámbito de las nuevas amenazas en las que nos encontramos. He traído aquí algunos datos, no sé si algunos los conocíais, son bastante recientes, y es que hace pocos meses CrowdStrike reportó un aumento del 442% en ataques de phishing impulsados por IA. Mientras tanto, el coste de media de la brecha de datos a las empresas le cuesta unos 4.800.000 dólares. Pero aquí está la realidad que más nos impacta. Estamos en el contexto de Cataluña y es que gestionamos 6.900 millones de ciberataques el año pasado y esto es un 38% más que el año anterior. Así que antes de comenzar me gustaría haceros una pregunta y que levantarais la mano según lo que opináis para ver cuál es vuestra percepción, y es cuál consideráis que es el mayor reto de ciberseguridad en las organizaciones y en general en la sociedad. Tengo por aquí amenazas impulsadas por la inteligencia artificial. A ver, ¿quién cree que esta es un reto de ciberseguridad? Luego tengo el cumplimiento normativo. Uy. Te va a tocar, ¿eh? Después debatir. ¿La escasez de talento creéis que es un reto? También. Y luego la protección del factor humano. Ah, bueno. Bueno, pues precisamente aquí tenemos estas perspectivas, ¿no? Que necesitamos para abordar la realidad que tenemos, que es muy compleja. Por allí tenemos a Eduard Blasi. Santi, no pasa nada, siéntate. Como la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos se enfrenta a amenazas que los legisladores europeos apenas comenzaban a imaginar. Es abogado, por si no lo sabíais. No sé si es bueno o malo decirlo. Luego por aquí tenemos a Daniel Boicou, cuyas patentes en ciberseguridad y liderazgo en Accenture le dan una perspectiva única sobre cómo las empresas globales enfrentan las amenazas que vemos hoy en día. Sí, tenemos silla, ¿no? Por aquí tenemos a Josué Sallent, quien no solo dirige el único grado especializado en ciberseguridad de Cataluña en ENTI-UB, sino que fue director fundador de lo que es hoy la Agencia Catalana de Ciberseguridad. Y por allí tenemos a Santi Romeo, que es jefe de la Unidad de Ciencia y Analítica de Datos de la Agencia Catalana de Ciberseguridad, quien desde la ciencia de datos nos va a ayudar a entender cómo convertir esos 6.900 millones de intentos de ataques anuales en insights accionables, manteniendo una de las tasas más altas de Europa. Bienvenido. Gracias y disculpad por el retraso. Bien, hoy exploraremos no solo las amenazas actuales, sino cómo la convergencia entre la regulación, la educación, la estrategia empresarial y las instituciones públicas pueden crear un ecosistema de ciberseguridad más resiliente, porque la realidad es que pues, el 68% de las brechas involucran sobre todo al elemento humano, como ya habéis levantado todos la mano, y es ahí donde necesitamos enfocar más toda nuestra atención. Así que cualquier pregunta, duda que os vaya surgiendo en el debate, pues podemos ir levantando la mano, podemos ir haciendo. En primer lugar, me gustaría dirigir la primera pregunta a Josué, que es que como tú has vivido la evolución de la ciberseguridad desde sus inicios como director del CSICAT hasta hoy, me gustaría saber cómo ves el diagnóstico sobre la preparación de nuestros profesionales para enfrentar amenazas que cada vez evolucionan tan rápido. Te ha tocado el pastel. La verdad es que ha cambiado radicalmente el tipo, la tipología de atacante, los ataques. Cuando empezamos, cuando tuvimos la idea de montar lo que ahora es la agencia, el delincuente, el agresor, era una persona solitaria, típico de película, con su capucha, en casa, tomándose mucha Coca-Cola y tal. Ahora son verdaderas empresas, verdaderas mafias. Está absolutamente institucionalizado. Cuando empezamos, lo que protegíamos, algunos de vosotros no sabréis ni qué es, una cosa que se llamaba fax, modems. Ahora esto les cuentas en museos arqueológicos. ¿No? La palabra inteligencia artificial no sabía por qué. Ha variado. Y esto nos lleva a que los profesionales de la ciberseguridad han tenido que readaptarse las competencias y los conocimientos de hace 15 años. Hoy en día no nos sirven absolutamente para nada. Y el volumen de problemas ha crecido.
con lo cual necesitamos más profesionales que se van reciclando continuamente. Esto nos lleva a una escasez de talento en todos los ámbitos. Y después podemos profundizar, pero uno de los grandes problemas que tenemos es la escasez de talento en el sector de la ciberseguridad. No que, cuando digo escasez, no es que los que hayan sean poco talentosos, sino que hay poca gente en todo el mundo. Y Daniel, desde tu perspectiva global en Accenture, ¿cómo ves que las empresas están adaptando sus estrategias de defensa? Pues mira, pues lo que vemos nosotros es que con esta revolución tecnológica de IA hay dos capas. Una es cómo el equipo de ciberseguridad puede asegurar una transición a la adopción de IA lo más rápida y más segura posible para que las empresas consigan sus objetivos de negocio. Y vemos empresas que están buscando manera de usar la IA para mejorar sus productos, para superar la competencia y tal. Y la otra capa es cómo podemos usar la IA dentro de cómo podemos optimizar el coste de los programas de ciberseguridad. Ya podéis ver que el asunto global es mucho más difícil con guerras, con aranceles y tal. Lo que vemos nosotros es que el apetito de financiar objetivos de ciberseguridad está un poco disminuido y hay que hacer más con menos. Y todos estamos buscando cómo se puede sacar esto de la IA. Lo bueno es que la inteligencia artificial ahora está muy bueno con datos y con código, así que se puede usar muy bien para aumentar a la gente, al SOC. Todavía falla, desarrollado que ha empezado, ¿no? Pero es una transformación importante. Empresa y también los que estamos hablando, todos están invirtiendo mucho para sacar lo más posible de la IA y no perder el status. Es una veritable carrera, no solo para, para superar la competencia, ¿no? Pero también es una carrera con los que ya están utilizando la IA para deepfakes, para hacer más como todo lo que significa ransomware mucho más avanzado, o incluso phishing, que está mucho más targetado. Bien, no sé si os acordáis de la cifra que os he dado antes de que la brecha de datos costó en 2024 unos 4.880.000 dólares, y es que todas aquellas empresas que están incorporando la inteligencia artificial en su estrategia están reduciendo esto a la mitad. Entonces, mi pregunta también es para Josué y es: ¿qué tenemos que hacer los profesionales de ciberseguridad? ¿Especializarnos también en inteligencia artificial o dentro de los equipos de ciberseguridad incorporar profesionales de ciberseguridad? Daniel, ¿cómo lo estáis viendo vosotros esto en el ámbito empresarial? Bueno, de verdad, nosotros estamos pensando que si un asunto llega al equipo de ciberseguridad, ya es un fallo. Porque normalmente los desarrolladores o los DevOps deberían saber cómo construir de una manera segura. Y ya hay un montón de herramientas donde, por ejemplo, Terraform, donde puedes construir ahora en el nube infraestructura y código mucho más seguro que antes. Entonces, para nosotros, el ciberseguridad es el trabajo de todos en la empresa. Y estamos siempre con un toque de un bias sobre la tecnología, pero estamos hablando de humanos, de la gente, del factor humano y también todos estos recursos que la gente necesita para hacer el trabajo bien. Porque si alguien llama no sé, al procurement o sueldos y convence a la persona de hacer una transferencia
Así que es el ciberseguridad es trabajo para todos y esta idea de hay un equipo que se encarga de esto es un poco... Y en tu caso, Josué, ¿estáis incorporando la inteligencia artificial en la docencia de los...? Y hay dos vertientes. Una es, si tenemos asignaturas de inteligencia artificial, la respuesta es sí. Como yo tienes que tener fundamentos. Y la otra problema que nos encontramos es el uso de IA por parte de los alumnos. Esa es otra historia, ¿no? Pero que al final lo resolvemos con una cosa que a ellos no les gusta, que es ningún problema. Este programa, este trabajo es esto, vienes, sales a la pizarra, me lo explicas, y si eres capaz de explicármelo, me da lo mismo con lo que lo hayas construido, ¿no? Y eso hace que tengamos que cambiar los métodos de evaluación y cómo dar la clase. Pero que la inteligencia artificial es una realidad, pues es más que evidente. Santi, con los 6.900 millones de ataques que habéis gestionado el año pasado desde la agencia y un crecimiento del 38%, ¿cuál es vuestra visión institucional de todo este panorama? Nosotros lo que nos da de estas cifras, hay 8% de aumento de ataques en el 2024 respecto al año anterior, un aumento significativo, pero lo que podemos decir es que por lo menos, junto con la transformación digital que está viviendo la administración, somos capaces de crecer en capacidades de protección de la administración, porque la mayor parte de estos ataques han sido bloqueados. Son ataques que detectamos, que recibimos, que bloqueamos. Y solo una pequeña parte, podríamos decir, más de 3.000 de estos ataques han derivado en incidentes. Que derive un ataque, un ciberataque, un incidente, significa pues, que nos crea algún tipo de impacto. A veces son impactos muy leves, o puede ser una filtración de credenciales de usuarios, o puede ser pues, una intrusión en una cuenta de correo electrónico, que esto pues, son la mayoría, y así que también tenemos algunos ataques pues, con mayor impacto. Lo que sí que hemos visto que respecto al año anterior el aumento ha sido del 26% de incidentes. Pues, los ataques han aumentado más que la proporción de incidentes. Para nosotros esto es una buena noticia. Sobre todo, además, si tenemos en cuenta que cada vez desde la Agencia de Ciberseguridad pues protegemos, tenemos más monitorización de activos. Hemos añadido, aparte de la Administración de la Generalitat, pues hospitales, después del incidente del Hospital Clínic, que todo el mundo ha escuchado de él, ¿no? Pues, ha sido un motor impulsor de la protección de todo el sector sanitario. También hemos incorporado universidades y estamos trabajando para ir incorporando todo este aumento de activos que obviamente crecen a los ciberataques, pero que mantengamos a raya los incidentes de ciberseguridad. Bien, bueno, esta conversación me hace reflexionar sobre el impacto que tiene esto en la ciudadanía y es que me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado presentarme y yo soy María Perador y yo estoy especializada en ciberseguridad, pero estoy muy orientada a protección de las personas. Aparte de ser creadora de contenido, estoy desarrollando una aplicación móvil para proteger a las personas en Internet. Y es que yo veo, ¿no?, que las empresas invierten millones de dólares, de euros en la protección de las infraestructuras de las empresas, algunas ni eso. Pero a mí lo que me preocupa realmente es el impacto que tiene esto en todos nosotros, porque cuando hay una brecha de seguridad en alguna empresa, luego los que repercute es al ciudadano con esos smishings, ¿no?, esos phishings, esos intentos de robo de dinero. Y a mí me gustaría saber, Eduard, por tu parte y desde tu experiencia legal, ¿cómo ves la responsabilidad de proteger a las personas más allá del entorno empresarial? Bueno, yo creo que es fundamental tomar conciencia que todos estos impactos que tienen, estos ataques, ciberataques que estamos viendo, que hemos estado comentando, tienen unas consecuencias que se traducen en la confianza que tienen los usuarios hacia nosotros. Esta confianza la podemos ganar pues, invirtiendo en ciertas medidas técnicas y también organizativas o de preparación de cómo afrontar este tipo de situaciones. Porque efectivamente los ciberataques van en aumento. Lo hemos visto sobre todo acusado después de la pandemia.
hemos visto que ha crecido de forma exponencial y a mí me preocupan los ataques, sí, me preocupan los incidentes, sí, pero sobre todo me preocupan las brechas de seguridad. Es cuando se materializa este daño y significa que al final un incidente ha tenido un impacto sobre datos personales. Los datos personales es lo que nosotros al final tenemos pues cada vez más en Internet. Esta huella digital que tenemos todos y que cada vez es una huella más grande, implica que muchas veces estos ataques logren extraer datos de nosotros, que tengan unas consecuencias X. Es muy importante tomar medidas. Al final, y algo muy importante que recalcan las autoridades de control, es que hay que tomar medidas de proceso y no tanto de resultados. Significa hacer los deberes bien. Porque hacer los deberes bien implica pues, poder estar preparado para un potencial ataque. ¿Qué pasa si se materializa? Bueno, si lo he hecho correctamente, no voy a ser sancionado. No se va a pedir que yo pueda prevenir al 100% cualquier ciberataque. Os pongo un ejemplo. Hubo una empresa que de la noche a la mañana salió en prensa y salió un enunciado que decía: tal empresa, no voy a decir el nombre, han filtrado 2,6 millones de datos en la Deep Web. Esta empresa, bueno, el responsable de esta organización, dijo: yo lo primero de todo quiero contrastar a ver si esto es real o no. Inició pues, un proceso de verificación, efectivamente era real. Había llegado antes a la prensa. Aquello se filtró, se acabó, digamos, pasando este grueso de datos tan grande, tan mayúsculo, pues a la Deep Web. Finalmente se acabó resolviendo el caso sin sanción. ¿Por qué? Porque la empresa no podía haber implementado mejores, digamos, medidas de las que implementó. Hizo los deberes previos, durante y a posteriori. Previos, bueno, y hablaremos de esto, ¿no? Es implementar una serie de políticas de gobernanza y decir, bueno, yo tengo que tener una serie de controles para evitar, porque, bueno, todos lo sabemos, en inglés lo llaman, ¿no? Shit happens. Y eso es verdad, llega un buen día que me ha tocado, ¿no? Esto es como una lotería. Y aquel día que toca es importante tenerlo todo bien, poder activar los procesos para minimizar el riesgo, ¿no? Y minimizar el impacto. Esta sería un poquito la idea. Bien, bueno, España emitió 932 multas de Reglamento General de Protección de Datos el año pasado, más que cualquier otro país de la Unión Europea. Tenemos por un lado la NIS 2, con solo 4 de 27 Estados miembros cumpliendo el plazo, la Ley de Ciberresiliencia entrando en vigor y la Ley de Inteligencia Artificial con implicaciones de ciberseguridad. Bajo tu punto de vista, ¿estamos creando un marco regulatorio que protege o que paraliza la innovación? La pregunta la estábamos comentando un poquito antes de la sesión. Y la verdad, o sea, yo creo que regulación sí, pero sobre regulación no. Y ahora voy a matizar. Lo que nos gusta en la Unión Europea es regular mucho. Y eso también es peligroso. Sobre todo cuando hablamos de tecnologías nuevas. Si yo voy a regular algo que pretende mitigar un riesgo presente, voy a poder tomar ciertas medidas reales y que puedan traducirse en efectivas. Si voy a intentar imaginarme cómo será este problema dentro de unos años, quizá lo que estoy haciendo es sobreregular algunos aspectos y esto lo que hace es desincentivar la innovación. Tenemos que pensar que nosotros no únicamente tenemos que ser los primeros en regular, sino también los primeros en atraer talento e innovación. Y una noticia que decía María que más del 90% de inversión en inteligencia artificial sucede fuera del territorio europeo. Esto me llamó la atención cuando semanas antes vi una noticia pues, donde dábamos la boca diciendo que éramos el primer país en regular de forma exhaustiva la inteligencia artificial. Parece una pequeña paradoja, ¿no? Entonces, quizá el kit de la cuestión es regular, pero únicamente cuando veamos que realmente requiere una regulación.
A mí esto a nivel personal en algunas ocasiones me preocupa porque sí que es verdad que la ley de inteligencia artificial tiene algunos parámetros, ¿no? que categoriza la IA como de alto riesgo, ¿no? Para el tema de profiling y todo esto, pero claro, cuando por ejemplo Apple saca el Apple Intelligence y a nosotros en Europa nos llega muy tarde, ¿no? O más tarde que al resto del mundo, pues yo pienso en cómo nosotros nos estamos quedando atrás en muchas funcionalidades. Entonces, para Daniel, ¿qué opinas tú desde tu perspectiva empresarial sobre la regulación? Bueno, como has dicho tú, todo esto implica un coste y hasta un punto veo el sentido y me parece útil, pero desde luego ya es un esfuerzo monetario que significa que las empresas se enfocan más en la parte de políticas y la parte de cumplimiento, más que implementar los controles, comprar herramientas y tal. Así que creo que necesitamos un balance. El otro matiz es que estos cumplimientos son como un mínimo que la ley exige, pero muchas empresas lo tratan como máximo. Y si consiguen alguna certificación o normativa, luego ya no hacen mucho más. Es el peligro, el falso sentimiento de Sí, bueno, lo mismo pasa con el awareness, ¿no? En las empresas, que muchas empresas incorporan programas, ¿no? de formación a los empleados de ciberseguridad solo por hacer el check, porque tienen que cumplir la normativa, pero no hay nada detrás de eso. En tu caso, Josué, ¿cómo estáis gestionando esta parte, ¿no? normativa versus innovación? Yo es que disiento de lo que ha dicho el mister. Es que estoy a favor de la regulación. A mí que hay una regulación que me diga cómo tengo que comprobar el software que pongo en un avión que dé una cierta seguridad, que yo sepa que el software que se pone en un vehículo conectado ha pasado por unos controles de calidad, me da una cierta seguridad. Que una infraestructura crítica, como puede ser la electricidad o una central nuclear, tenga que pasar unos ciertos controles, me da seguridad. Que según qué tipo de inteligencia artificial que puede poner en peligro mi vida o que puede afectar mi vida, esté regulada, tengan que pasar unos controles y se me tenga que informar, estoy a favor. Es posible que dentro de estos reglamentos haya algún apartado que se nos ha ido la olla. Eso pasa en todas las regulaciones, también en la de circulación. Y el problema es que las organizaciones lo que dicen es algo el mínimo imprescindible para que no me vengan multas. No, el concepto no es, es una orientación, es el mínimo, y a partir de ahí tengo que hacerlo. No, la idea es, voy a poner a mínimos mis inversiones. Y esto de poner a mínimo las inversiones, yo creo que no es el sector tecnológico o el sector que utiliza la tecnología, creo que no es consciente que podemos matar a otro sector. Me explico. Si yo como usuario de un banco, en el momento en que tengo phishing, lo que sea, y me vacían la cuenta, el banco enseguida no me cubre las pérdidas que tengo. Digo enseguida, no que tenga que ir poniendo reclamaciones, 3 juicios y de aquí no sé cuántos años. Hace que yo esté desconfiado del banco. Antes voy a ir a uno que sepa que me va a devolver, y tarde o temprano voy a tener problema. ¿No? Como decía, dicen que se lo dijo el CEO de Cisco. ¿No? Hay dos tipos de organizaciones, las que han sido atacadas y las que no lo saben. Pues como ciudadano, me va a tarde o temprano, me van a estafar. Es un tema de probabilidad y estadística. Si yo sé que mi banco me va a responder adecuadamente y no voy a tener problemas económicos, me voy a abrir una cuenta. Cuando tengo un problema con el banco que se hace el remolón, voy a perder un cliente. Si un servicio que me ofrece la administración no está suficientemente bien protegido, voy a procurar no utilizar. Otro problema es que la administración es un monopolio, ¿no? Y al final, pues no puedo escapar. Y todo esto, las empresas no son conscientes. El problema es que lo que no quieren es que se les ponga una multa. Cuando se hizo el reglamento de protección de datos, se hablaba de privacidad abierta. Está bien, ¿eh?
Pero a mí me preocupa muchísimo más si me van a vaciar la cuenta corriente o si me han saqueado la cuenta, mis datos médicos de un hospital y me hacen chantaje. Esto ha pasado en varios hospitales de Finlandia, por ejemplo. Porque chantaje no al hospital, al ciudadano. Hombre, a mí esto me preocupa. Y las organizaciones, todos, estamos pasando la responsabilidad al ciudadano. Cuando decimos hay que formar al ciudadano, a ver si, ¿por qué? Porque tú has hecho una aplicación que está mal. Me estás diciendo que como tus aplicaciones no son seguras, tengo que formarme yo y yo soy el responsable. Entonces, es mucho más fácil pasarle siempre la culpa al cliente o al proveedor que asumirla nosotros. Y contestando a tu pregunta, tenemos también asignaturas, evidentemente, cumplimientos normativos más genéricas, seguridad de la protección de datos y tal. Las más específicas las guardamos para máster, pues un vehículo conectado que tiene regulación específica. Y después otro tema que también creo que es muy interesante es el tema de gestión de riesgos. Yo al final puedo invertir infinitos recursos en proteger activos que no tienen ningún valor. Y al revés, ¿no? Por lo tanto, tengo que hacer el balance entre la inversión y el valor del activo. Y estas son las cosas que yo creo que las empresas o las organizaciones hacen poco. Este balance entre lo que tengo que proteger y la inversión que debo realizar. Creo que es una de las cosas pendientes, ¿eh? A pesar de que todos los frameworks dicen que hay que ponerse allí, hay poca gente que lo haga realmente. Es más fácil coger e invertir en firewalls y contratar no sé qué servicio y tal, antes que hacer toda esta valoración. Me gustaría que las empresas, ya por normativa o por voluntad propia, están cambiando más información sobre los ataques, porque vemos que los adversarios que hacen carteles de ransomware, ¿no? Que hay usuarios que están compartiendo información para atacar empresas, y cada empresa es por cuenta propia. Sí, hay empresas grandes como Microsoft que se pueden protegerse, incluso a otros, pero una empresa normal no tiene recursos para implementar todo lo que sería necesario o pagar mucho para el intelligence, ¿no? Y me gustaría más que compartan esa información. Un poco, ahora lo veo también por normativas que están un poco escondiendo, ¿no? Para no recibir una multa, no hacer nada, no pasa nada. Me gustaría que de una forma anónima que pudieran cambiar. Ese es un trabajo de las agencias, porque lo que no tiene sentido es que esta información la tengáis los proveedores de vuestros clientes y os encerréis. Yo creo que hay puntos neutros que son las agencias de ciberseguridad, pues aquí de la catalana, pero cualquiera, de manera que compartan toda esa información, porque al final la creación de información y de datos es lo que te da capacidad de respuesta. No, por alusiones, pues pero sí quiero decir que esto es algo que ya está sucediendo. Del mismo modo que vemos, hablamos de los malos que cada vez están más capacitados, que son más capaces de realizar más ataques, escalan su actividad, todo esto. Por otro lado, también nos estamos organizando poco a poco, pero lo estamos haciendo de manera estructurada. Estamos colaborando, compartiendo cuando hay un incidente, pues compartiendo los indicadores de compromiso que se llaman, pues los indicadores de que ha habido un incidente se comparten en toda la comunidad en la que cada uno forma parte para prevenir y que todos puedan recibir estos datos y puedan pues, actuar de acuerdo con pues, esta web es maliciosa, este correo de phishing es malicioso. Por eso es bueno que todas las organizaciones, pues, de proveedores de ciberseguridad que estén bien conectados, que activan buenos feeds, buenos canales de información, o la organización pues, que forme parte de una asociación. Por ejemplo, nosotros, la Agencia de Ciberseguridad, colaboramos con pues, todos los SOCs, CERTs que pueda haber en España, también a nivel europeo, intercambiamos pues, con las privadas pues, todos los indicadores de incidentes, con el objetivo pues, que cuando uno es víctima de un incidente, lo antes posible, pues los demás en cadenas y intervenir.
es algo que sí que estamos haciendo y la colaboración, pues está claro que es un clave en la ciberseguridad. Yo quería apuntar un tema. Que hablamos de normativa y siempre lo asociamos a sanciones. Está bien, las sanciones es un punto importante. Los temas de protección de datos y aún más en materia de inteligencia artificial, las sanciones son cuantiosas, las que se contemplan en la norma, pero no es lo que preocupa más a las empresas. Yo, mira, he estado en los últimos 5 o 6 años trabajando en multinacional y he podido ver realmente que, uno, el departamento legal le toca entenderse con el departamento técnico, pero sobre todo también con el negocio. Se trata de hacer procesos económicamente viables. Si yo le pongo un cumplimiento, pues, no plus ultra a la empresa, resulta que me voy a cargar un proceso y la empresa a lo mejor no lo va a poder tirar para adelante. A mí lo que me interesa es jugar con el llamado smart risk-taking. Y se trata de eso, de hacer un esfuerzo inteligente para acercarte y mitigar o minimizar el riesgo lo máximo posible sin que aquello se traduzca en una sobrecarga para el negocio que conlleve muchas veces a una dilatación en el tiempo a la hora de activar una nueva acción o simplemente que acabe teniendo un coste que la empresa no puede afrontar, ¿no? Coste de recursos o coste económico. Entonces, para mí, el mayor problema muchas veces es que pensamos en implementar cumpliendo a rajatabla la normativa. La normativa hay que cumplirla así, siempre, pero hay que adaptarla a cada proceso. Y eso significa que hay veces, si resulta que pues, el riesgo es menor, yo puedo implementar con controles acorde. No significa siempre cumplir con la norma y a máximo. Bien, yo quiero hacer un apunte y es que me parece muy interesante. Ojalá existiera una comunidad de Threat Intelligence global donde se pudieran compartir todas las amenazas, pero también una plataforma de bug bounty, ¿no?, para poder prevenir esto. Y es que hablando con algunos profesionales del sector te encuentras básicamente que hay empresas que pues hay a lo mejor algún investigador, ¿no?, un researcher que le encuentra una vulnerabilidad y pues no quiere hacerla pública o no quiere contarla a nadie por miedo precisamente a una posible multa, porque hay como un gap, ¿no?, de información entre lo que es la normativa versus lo que luego acaba pasando. Y a lo mejor estamos metiendo tanto miedo a la sociedad con el tema de las normativas que no estamos dejando que se abran estos espacios de comunidades, ¿no?, de hackers o bug bounties, ¿no?, que están ahí buscando vulnerabilidades y luego gente que está metida en los suburbios de la ciberdelincuencia, ¿no?, infiltrados entre comillas, buscando esos indicadores o esa información de si hay información en las empresas por ahí pululando. Entonces esto me parece interesante. Ahora, si nadie tiene más que añadir de este bloque. Habla de bug bounty. Nosotros hemos organizado un bug bounty en unos programas de bug bounty en la Generalitat de Cataluña. Bug bounty son unos programas en que los hunters, que se llaman los cazadores de vulnerabilidades, pues se ponen a buscar en activos informáticos pues, vulnerabilidades. Cuando encuentran una, pues reciben una recompensa. Para hacer el bien, para encontrar una vulnerabilidad, pues reciben una recompensa económica. Lo que haría un hacker, digamos, malo, pues lo aprovecharía para explotarlo. Lo que haría un hacker ético, pues es comunicarla y mejorar así la seguridad de la comunidad. Entonces, nosotros hemos hecho programas de esto. Lo que sí puede ver que tenemos algo cultural, diría yo, en nuestra manera de ver la ciberseguridad. Ya lo hemos ido viendo en los últimos años, que buscabas los medios de información y solamente aparecían incidentes de ciberseguridad en el mundo anglosajón, por ejemplo, aquí pues, conocías que había incidentes y no se informaban, y todavía seguimos así, pero todavía cada vez más tenemos la cultura de que cualquiera de nosotros puede recibir el ataque y es bueno pues informarlo y ayudar así pues, a mejorar el conocimiento y la sensibilización de la comunidad. Pues esto nos pasa también con los programas de bug bounty. Cuando hemos tenido que buscar activos o departamentos públicas que participen en estos bug bounties, la respuesta inicial no ha sido positiva. Nadie quería exponerse. No van a encontrar cosas, a ver si se van a saber, a ver si esto va a afectar la reputación de mi departamento. Puedo decir que en 2 años desde que hemos empezado esto hasta ahora, pues la cosa ha cambiado. Y hemos encontrado vulnerabilidades en
mejorar la ciberseguridad. Hemos creado una comunidad de hunters, de hackers que nos ayudan a mejorar la ciberseguridad propia. Incluso a nivel reputacional, pues participar en estos proyectos, abrir los activos públicos a la ciudadanía, a conocedores, a hábiles con la ciberseguridad, a que participen como una comunidad a mejorar estos activos, pues esto es una finalidad muy positiva que nos ha cambiado un poco esta manera de verlo. Bueno, lo que quería decir es, resumen, es esto, que sí que hay un punto cultural, pero yo creo que Bien. Yo, de hecho, en mi trabajo hago estrategia de ciberseguridad y los bug bounties y también maquis adversaries para mí, esto es el más importante feedback. Porque sí, tú puedes cumplir unas normativas, desarrollar unas herramientas, pero hasta que unos humanos intentan atacar de decir que mira, aquí hay un problema, y a veces no es un problema puntual, hay un problema de arquitectura que tienes que hacer. Esto ayuda mucho. Y de hecho, todas las empresas que tienen un tecnológico que conozco usan bug bounties. Los más importantes conocimientos indican que nosotros como universidad debemos implementarlo el próximo año en la que tenemos en Paso. Porque nos pasó casualmente, es decir, los estudiantes analizando un software de mercado y cuando es una vulnerabilidad que no estaba reportada, la pillaron a la empresa correspondiente. Nos interesa mucho y bueno, pues oye, vamos a hacer esto. Entonces ya para el próximo año queremos, bueno, pero sabes que tienen con nuestros propios software. Pero y otra de las ideas que alguien nos sugirió fue, hay un montón de startups, de pymes, que están haciendo su propio software, que no tienen dinero o capacidad para ser testeados. Bueno, pues no digo que nuestros alumnos sean perfectos, pero un primer filtro, bueno, si pones ahí 25 alumnos de tercero o cuarto, pues igual algo te encuentran, o no, pero como mínimo es una manera de hacer un primer privado, ¿no? Y aquí lo pongo a disposición puesto porque queremos lanzar el próximo curso. Y es una magnífica idea, porque es una manera de crear comunidad, de crear concienciación, de todo el juego. Bueno, yo como fundadora de una startup y como friki, pues yo encantada. O sea, a mí estas cosas me encantan, todo lo que es tema de comunidad. Que no te toque el último, el que va con el 5 pelado, es el problema. Cuando dices, no, voy a que hagan prácticas conmigo, ¿no? Que tiene buena nota, por favor. Ay. Bueno, ahora cambiamos un poco de tercio y es que Gartner predice que para 2025, o sea, este año, el factor humano será el responsable del 50% de los incidentes, el tema del factor humano. Entonces, esto es una pregunta que lanzo y a ver quién la coge. ¿Cómo podemos humanizar la respuesta tecnológica? Es decir, ¿cómo llegamos a las personas si esto es real, si estas cifras son reales? Yo te diría que no son reales. El 100% son responsabilidad de las personas. O bien de los programadores que no han quedado bien, del señor que configura no sé qué router y no lo ha hecho bien, o del acceso y después, y esto puede ser un porcentaje grado, de cosas que no están bien configuradas o bien diseñadas, y después la otra es realmente cuando nos envían un phishing y caemos o tal. El 100% es factor humano. Si hiciéramos todos los programas perfectos, bien programados y sin una vulnerabilidad, estaríamos todos en el paro, ¿no? Eso tampoco se trata. Entonces, el 100% es factor humano, potenciado por la inteligencia artificial, que lo que hace es multiplicar la capacidad de un humano, ¿no? Entonces, por eso tenemos que mejorar muchísimo en todo lo que es el diseño de software, hardware y redes. Es la gran primero que se aprovechan vulnerabilidades. La cosa es que después, si no, dicen, no, un ataque de negación de servicio, venga, a lo salvaje, ¿no? Eso es otra guerra, pero... Bueno, yo puedo decir que para mí también la tecnología que tenemos ahora falla a los usuarios. Para mí, si tú tienes un corporativo, haces un clic por un correo y ahora ya está, tienes
es una falla de, sí, es una falla de conocimiento de cultura de ciberseguridad para la persona, pero no debería ser así. Podría ser mucho más diferente. Por ejemplo, no son perfectos, pero el sistema operativo móvil es mucho más seguro. No hay un admin, solo un usuario. Todas esas aplicaciones que tenemos en Android o iOS tienen un sandboxing, que si tienen que hacer cualquier comunicación entre ellas se pregunta. Entonces, hay manera de hacer el software seguro, pero cada vez cuando es más seguro, no tienes tan facilidades, tan flexibilidades. Así que nosotros estamos intentando, de hecho, en la empresa, convencer a personas que tener un navegador seguro. Hay Dani, pero hay muchos más. Y tienes solo una experiencia web, ¿no? Pero es mucho más seguro. Pero la gente quiere un Excel que tiene un montón de scripts detrás. Así que es un asunto complicado. Es decir, podemos hacer cosas seguras, pero ya como ya tenemos un baggage, ¿no? Ya tenemos muchos años de tecnología, todas estas inversiones que hemos hecho en esta tecnología, entonces ahora está un poco como una piedra, ¿no? Que no nos deja construir una tecnología más humana. ¿Sí? Las organizaciones, yo creo que implementan poca formación y poca concienciación. Y es fundamental. Incluso porque ahora con la nueva normativa de inteligencia artificial hay un articulito que se llama alfabetización en IA. No hemos hablado nunca de alfabetización en entornos digitales. Cuando llegamos a una empresa, no nos enseñan exactamente cómo utilizar o qué no hacer con todas las herramientas que tenemos. Hay un riesgo que está ahí. Muchas veces, bueno, están los errores por despiste. Estos están ahí y lamentablemente vamos a tener que convivir con eso. Pueden minimizar con más puntos de control. Pero hay otros que son estos errores evitables. Y ahí es donde hay que atacarlo de frente, ¿no? Sobre todo es ofrecer formación reglada a las organizaciones. Es decir, oye, pues yo tengo, no sé, 2 formaciones anuales en determinados temas. Y además hago campañas, ¿no? Campañas de concienciación, de recordatorio, donde se trata muchas veces de recordar, bueno, habrá gente que a lo mejor aquello no lo leerá o no lo leerá, pero es que vamos reduciendo el riesgo si actuamos en modo gota medalla. Porque yo creo que el degoteo es lo que al final te reduce el riesgo de las personas, que es el activo que hay detrás, ¿no? Creo mucho en crear pues, una parte de gobernanza, de decir, bueno, si yo tengo políticas y procedimientos, muy bien, esto es papel, pero bajado a la práctica, ¿qué significa? Bueno, si yo resulta que tengo, no sé, un proceso donde yo admito, bueno, algunas herramientas de inteligencia artificial, a lo mejor puedo poner una whitelist de herramientas permitidas. Y todas aquellas que están fuera, pues, los usuarios tienen que saber por activa y por pasiva que no las pueden utilizar, al menos en la organización y con los datos de la empresa. Tenemos que trabajar 360 en todo esto. Ya no hay una única solución, sino que es apuntarlo de todos. Yo cuando comentabas esto de los errores humanos, ¿no? Errores humanos, yo pensaba en ciberataques de ingeniería social, ¿no? Esos ciberataques que detrás siempre, ¿no? Siempre hay una persona detrás, un ser humano. Sí, pero yo pensaba en estos ataques concretos de engaños de correo electrónico, de SMS, de llamadas de teléfono, que nos infectan, que nos roban los datos. Yo pensaba en esto. Pensando en esto, pues realmente no quiero ser catastrófico, pero sí, la formación funciona, está claro, pero es que el phishing existía hace 15 años. Hoy, con la revolución tecnológica que estamos hablando de phishing todavía. Estamos hablando de SMS engañosos, estamos hablando de este tipo de engaños que estamos cayendo. O sea que, por un lado, la formación funciona, sí, nunca hay que dejarla, pero también lo cuenta Yusuke antes. La responsabilidad toda no puede ser del usuario, no puedes decir, oye,
te voy a formar y tú te vas a tener que detectar cuando recibas un phishing, cuando te llamen diciendo tus datos, tienes que saber que no es la compañía eléctrica. Cuando recibas un SMS, no es la DGT, pero es que si tienen todos nuestros datos, los tienen, filtraciones de millones de usuarios, no sé, el año pasado, ¿verdad? Todos los productores que tienen carga de conducir de la DGT, todos los datos filtrados, tienen nuestros datos. ¿Qué quiero decir? Que la apuesta, en mi opinión, es que, de hecho, lo vamos a ver en los próximos meses, los tecnológicos nos van a dar muchas herramientas para ayudarnos, para que no estemos solos delante de estos años. Nos vamos a recibir, bueno, hace poco, pues el gobierno español ya bloquea pues, los SMS que suplanten, pues, según qué proveedores, o las llamadas, bueno, las llamadas, pues, de spam, pues vamos a recibir menos, pero ya, bueno, ya no es cierto. Pero bueno, vamos a hacer un paso adelante. Pero los proveedores de correo electrónico, los móviles, la inteligencia de los móviles para detectar SMS falsos, números que pueden ser de numeraciones que no existen, todo esto va a ir aumentando muy rápido juntamente con la inteligencia artificial. Y yo creo que por ahí pues nos vamos a poder salvar. La formación nos va a ayudar, pero esto solo te pasará si el proveedor del servicio es responsable. Es decir, si yo recibo un SMS con un enlace fraudulento, el responsable es mi proveedor de servicios telefónicos y es responsable, es decir, pasando por taquilla, que se va a preocupar. Si yo soy trabajador de la Generalitat y los servicios anti-phishing de la Generalitat no han descubierto que ese enlace es falso, yo lo voy a hacer mirando la URL que se dice que estás pasando una responsabilidad que yo no tengo por qué asumir. Si yo le pago de manera directa a Google por su servicio de correo, con todo lo que es Google, es incapaz de verdad de reconocer que estoy sufriendo un ataque de phishing. Me pasan a mí la responsabilidad y yo, pero no estoy de acuerdo en absoluto. Y la formación a los ciudadanos es terriblemente compleja. Por ejemplo, cuando esto se planteó, no, vamos a hacer formación a todos los trabajadores del ámbito sanitario de Cataluña. 160.000 o 200 de cuántos son. ¿Cuántas horas tiene un médico que hacer de formación digital para prevenir todo esto? Si esto lo tiene que compatibilizar con su formación y su reciclaje médicos, que es su objetivo, el nivel de adherencia de gente que realmente hace el curso y lo completa es muy bajo. Porque le estamos poniendo una carga adicional de trabajo. Mejor tenemos que replantearnos la manera que debemos hacerlo y no hacer cursos clásicos. Y para mí clásico ya es un curso online, es una cosa ya descartada, ¿no? Y pues somos capaces de gamificar como hacemos con los niños. Somos capaces de que se entrenen con videojuegos, porque a lo mejor es más fácil que jueguen un videojuego que no darles una charla. Tenemos que innovar muchísimo todavía en el ámbito de la formación. Y eso nosotros lo hemos visto con nuestros alumnos. Tú coges y después de un ejercicio una pizarra y luego, qué rollo, no sé qué. El mismo ejercicio lo utilizamos una plataforma que se llama TryHard. Encantados y le echan horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque para ellos es un juego. Entonces, el mismo ejercicio, se lo pones en la pizarra, no te lo haces, lo pones a internet. Ese y los más. Si somos capaces de hacer algo más atractivo para los usuarios, para que jueguen, se formen, a lo mejor conseguimos formarles. Pero con lo que es pegarles el chorro de no sé cuántas horas de formación, porque claro, estamos hablando de diversidad, pero podemos hacer una lista. Porque de inteligencia artificial, de verdad que ahora a los ciudadanos les tengo que hacer una formación de inteligencia artificial. Porque en ciberseguridad, por supuesto la de ofimática y no sé qué, la gente no nos va a seguir. Podemos hacer, y ahí sí que hay una sobreregulación que podemos hacer, poner una ley lo que queramos, que la gente no nos hace caso. Y es verdad, yo recojo un poquito el guante. Y yo creo que tenemos mal concebido muchas veces el tema de la formación, en el sentido de que no se trata de buscar un check, de decir, tengo la formación hecha, sino de realmente llegar. Busca hacer un ejercicio de adaptarnos de tal manera a los contenidos, de tal manera que lleguen. Y a veces
menos es más, en el sentido, prefiero que haya menos mensajes o menos contenido, pero que realmente el que esté llegue, utilizando gamificación, utilizando, pues bueno, nosotros lo utilizamos en una empresa, pues píldoras como vídeos de TikTok de 1 minuto. Pues esto realmente llegó, porque a la gente le interesó. Oye, qué divertido esto, ¿no? Voy a mirarlo y ya lo has visto. Y dices, ostras, el formato audiovisual va bien, funciona. ¿Qué más? Participar, perfecto. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio para que el ladrillo en papel de 30 páginas que se lo sueltas a un empleado, pues efectivo, poco. Sí, para cheque completo, lo que decíamos, ¿no? Pero un poco más. Yo creo que también los simulacros. Simulacros de phishing, por ejemplo, estas cosas, no sé si lo habéis hecho, ¿vale? Pero estas cosas también funcionan. A nadie le gusta ver caer una vez y volver a caer el año siguiente. Es un phishing. O sea que estas cosas, pues, añadirlo, ¿eh? Pero me gusta esta idea de usar la tecnología o el proveedor para solucionar estos problemas. Y de hecho, creo que estamos al punto, somos 6 meses o 1 año, a tener un asistente inteligente para cada nuestro equipo o teléfono, y que contestan, que hacen como, ¿no? Están verificando todos los vínculos, hacen todos los archivos, inclusive llamadas, pueden contestar llamadas para ti, a ver si es un engaño o de verdad es tu amigo Juan, y luego te llama y puedes hacer la llamada. Así que este es el sueño, ¿no? De esto nos va a durar 6 meses. Estamos en una carrera tecnológica, una carrera armamentística. Tenemos este problema, lo vamos a solucionar. Y mientras lo vamos anunciando y lo hacemos, ya los malos ya están pensando en de qué manera siempre van a ir unos pasos por delante. al menos son problemas. A menos nos acercamos, no, eso es evidente. Pero que no pensemos que vamos a encontrar la solución definitiva. Bueno, yo creo que han salido cosas muy, muy interesantes aquí. Tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Sí? Podemos pasar a la ronda de preguntas, si os parece bien, si es que hay. Yo tendría muchas. Mira, te paso el micro. Bueno, os podéis ir pasando el micro si queréis. Bueno, hola. Yo agradecer la ponencia. La verdad es que bueno, yo no soy experta ni trabajo en el campo de la ciberseguridad. De hecho, estudio en relaciones internacionales y es refrescante escuchar en ponencias así que son tan fáciles de entender y tan abiertas. Bueno, primeramente agradeceros eso. Y bueno, la verdad, la pregunta que os quería hacer era sobre todo en el tema de las normativas que estabais comentando. Me ha parecido muy interesante los puntos que se han levantado, y de hecho estoy muy de acuerdo con el tema de los controles. Siento que si hubieran como unas pautas en las que las empresas, y hablo sin tener obviamente mucha experiencia en el tema, pero si hubieran esas pautas ya escritas en las que las empresas pudieran trabajar esos softwares, esos programas que estarían abiertos al ciudadano o a las empresas, todos estaríamos mucho más seguros, pero se levanta también un problema. Y ese problema es que creo que vais a estar de acuerdo conmigo que cuando hay una ley o cuando se crean unas pautas y con el gran crecimiento que está habiendo con la tecnología, es muy difícil, to keep up, o sea, como que seguir. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se están adaptando estas agencias, nuestras agencias o incluso la Unión Europea, para poder brindarnos esa seguridad y poder, de alguna manera, establecer como una base para no caer en estos problemas? Igual es muy difícil y aún no es posible, pero esa es la pregunta. Gracias. Es muy buena pregunta y yo podría continuar un poco a ver si todo este esfuerzo que hicimos, si lo podemos cuantificar, cómo nos ayuda, nos frena en el negocio, nos ayuda en la privacidad
pongo el caso de la NIS2, ¿vale? El paraguas europeo y tal. ¿Cuántos países de la Unión han hecho la transposición? ¿España cuántos años de retraso lleva? Es decir, al final tengo más en reglamentos europeos que son de ejecución inmediata que no en directivas. Es cierto, fíjate, lo que te marcan son frameworks, maneras de trabajar. Lo que no entra en el detalle tecnológico, porque eso sí que sería un error, porque lo haces para hoy y mañana ya no te sirve. Pero yo creo que el modelo de framework, por lo menos hablar de mí, pero nosotros son muy parecidos, ¿no? Y que se están haciendo verticales, que yo creo que es una cosa muy buena. Es decir, tenemos el DORA para temas financieros. Lo que decía, tenemos uno de coches, tenemos otro aeronáutico, tenemos las 27.000, tenemos desde el sector sanitario, nucleares, y es decir, realmente está más o menos pensado. Seguro que son mejorables, pero yo creo que son razonablemente flexibles. Ahora nos falta, pero de mención, a que tiene un problema serio, ferrocarriles. Porque todo el tema de la señalización ferroviaria y el cambio de agujas, ¿no? Primero iba un señor y movía las agujas, después pasó todo a electromecánico y ahora todo va por software, unas cajas cerradas de los fabricantes. Y los operadores ferroviarios no tienen ninguna visibilidad de lo que está allí dentro. Y el fabricante dice, ¿es seguro? Y tú lo crees o no. Que no, por ejemplo, decían, no lo sé, que no hay una normativa que diga ferroviaria. Hay una tendencia creciente en los reglamentos, efectivamente. Y lo que pasa es precisamente que todas estas herramientas jurídicas son en forma de reglamento, no para encorsetar, sino para pautar mejor. Han habido con directivas muchos problemas. Problemas como temas de protección de datos, que hemos comentado. La piedra angular de la protección de datos, que era el consentimiento, era diametralmente opuesto el que había en España con el de Alemania, por ejemplo. Y teníamos que un concepto tan clave en una norma era entendida de forma muy distinta. Armonizar procesos en la Unión Europea es la clave. Al final lo que buscamos no es, y repito, ¿no?, encorsetar y que tengamos aquí una camisa de fuerzas en una norma donde no nos podamos mover, sino lo que busca precisamente es que no haya diferencias sobre elementos clave, ¿no? Y yo creo que se está consiguiendo. Y a mí me interesa más también que si tú tienes una empresa que se dedica a un poco de banking, un poco de, no sé, ferrocarril, pero que todas estas normativas es como un Lego que son aditivas, ¿no? Que no son un formato completamente diferente, que necesitas un equipo completamente diferente. Creo que aquí hay que trabajar más para que el esfuerzo de confianza, ¿no?, de esta parte de gobernancia es... Sí, bueno, soy Alex. La pregunta iba dirigida a la regulación. Yo creo que estamos metiendo distintas regulaciones que están mejor o peor hechas en el mismo saco. Claro, por ejemplo, GDPR, de que yo tenía una idea por ese problema, que es indisciplinable haciendo los informes. No es lo mismo que te sancionen en España que, como antes me había dicho, que España premio sancionador, exactamente. Con una foto del DNI te cae una multa. Vas a Luxemburgo a Amazon, te dan minando de datos, te cae ese sancionador. Porque minar datos con todos los datos que tiene. Entonces, el tema de allá, y podemos discutir que es un tema que se ha quedado un poco hacia adelante, también fue una culpa de la Comisión y Parlamento. Teóricamente, las tres que interesan más aquí, que son DORA, NIS2 y el estilo regional. ¿Qué problema te ves estas tres? Yo decía que ya no sé, ya podríamos hablar aquí horas de estas tres últimas. ¿Veis algún problema por ahí que esté complicada? ¿Problema? Sí, no sé, veis alguna crítica, pero yo veo un sector crítico con la regulación que es complicada. Por ejemplo, yo en materia de Condora, lo que te vas a hacer intrusiones para ver si te van con los clientes, te va a hacer campañas de phishing,
para ver si los empleados han encontrado que es un email que es de phishing. Luego tienes este tema de las incidencias y 24 horas clasificadas como high a nivel central no europeo, por lo cual todos los bancos sabemos que están siendo atacados, estado sistémico, un ataque a target 2, un poco ese tipo de cosas. Entonces, no sé si vosotros que sois más desde el punto de vista privado podéis decir un poco lo que sea así que pensáis. Bueno, creo que Eduardo lo ha mencionado, como si tienes una empresa multinacional dentro del europeo, quieres que la legislación está muy bien. Pero también me gustaría que si tú ya tienes toda cumplida, ya cumples como 80% de eso, ¿no? Y que no empiezas de nuevo. Bueno, esto es mi deseo. Que tampoco no, de verdad no empiezas de nuevo, pero es un esfuerzo administrativo manejar todo esto independiente y debería ser como un framework y cada es como una opción. Ahora haces esta parte de tu negocio. Yo lo veo bastante así, en el sentido de que normalmente vemos las regulaciones como entes independientes. Cada vez vemos más en el ecosistema digital que todas las normas se tocan. Es decir, yo tengo un proceso que me va a permitir, cuanto menos un porcentaje, cumplir con la otra norma. Y eso pasa, ¿no? Y tenemos que, quizá, con toda este tsunami normativo que estamos sufriendo, pensar un poquito más allá. Pensar cómo casan todas estas normas y cuáles son los conectores que pongo yo para ser más eficiente y obviamente no duplicar procesos. Ese es el principal riesgo. Pero al final, lo que hay que intentar es buscar cumplir con todo esto, pero mirar también las sinergias que hay entre todas las normativas y en particular estas dos que hemos comentado, ¿no? DORA y ISO, que tienen bastantes. Hacemos una última pregunta y luego... Quiero hacer una pregunta. De las administraciones públicas catalanas, ¿cuántas cumplen el Esquema Nacional de Seguridad? 3. O porque somos especialistas en hacer leyes que después ni las propias leyes las cumplen. No me la preguntan. Yo te tendría que decir que el Esquema Nacional de Seguridad la tienen que cumplir todas. Que cumplan. Por eso, uno de los retos que ahora mismo existe pues está el certificar el cumplimiento de la NIS2, del ENS para las administraciones de Cataluña. La Agencia de Ciberseguridad somos, desde hace poco, somos órgano de auditoría técnica, que significa que nosotros auditamos. Pues para los ayuntamientos haremos estas auditorías del ENS para asegurarnos que es cierto pues, que hay normativas que se imponen y el cumplimiento real pues, un poco con más retraso, porque el ENS realmente existe en muchísimos años. El 2 ya no, pero todavía no te puedo decir que todo. Hacemos un último minuto, hacemos cierre y luego seguimos en el networking, que hay un poco de tiempo. Una pregunta sobre los cortes en el presupuesto del gobierno americano, especialmente con todo lo que es el CDs, Vulnerability Checks and Exposures. El ritmo de publicación de las vulnerabilidades ha bajado muchísimo por falta de presupuesto, literal, CISA, no tiene dinero. Sé que hay una extensión de algo de 10 meses o algo así, pero no vamos a tener más fallos Zero Day en los próximos meses, años, mucho más que nunca antes. Hoy hablamos de vulnerabilidades que crecen, que eran excelentes, pero ahí nos falta una base esencial de la seguridad, ¿no? Aquí dos reflexiones. La primera es, ¿qué interés tiene el gobierno norteamericano en que un elemento clave en todo lo que son los database no funcione? ¿Vale? No tengo respuesta, ¿eh? Y la otra reflexión es que está muy bien que exista esta organización, pero tampoco puedes apostar a una sola organización. Yo creo que a nivel internacional uno de los errores es decir, no, como ya hay alguien que lo hace, confiamos en ello. Parece ser que la Unión Europea se ha puesto las pilas, ¿no? Y que va a tomar el papel, pero toma el papel después
puede que el otro diga, pues yo no pago. Lo que pasa es que cuando hay que hacer un estándar de cualquier manera, tarda muchísimo y muchas veces Estados Unidos se ha encargado de manejar el DNS, por ejemplo, que estaba manejando Estados Unidos a poco. Pero están como a hacerlo más a nivel mundial, como a distribuir. Y esto es un ejemplo que se buscaba una cosa, una solución rápida. El gobierno americano como tenía mucho de internet y tenía mucho invertido en esto, decía, lo hago yo. Y ahora los políticos de Estados Unidos quieren que el resto del mundo como tiene un poco de carga de todo esto y bueno, cosas un poco tontas, ¿no? Porque, las cuestiones geopolíticas estamos viendo que cada vez impactan más en estas cuestiones más técnicas. O sea, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido mucho impacto y lo va a tener el hecho de que Trump haya dicho que durante 10 años no se considera taxativamente prohibido regular en cuestiones técnicas. No solo ha quitado el pie del acelerador, sino que ha puesto el freno de mano. Dos normas ya en curso en Estados Unidos. Esto va a tener impacto. Tenemos que pensar que al final estas decisiones que también suceden al otro lado del Atlántico también tienen impacto. Bien, yo creo que podemos dejar esto aquí. Para mí ha sido un placer moderar esta mesa. La verdad es que yo también he aprendido mucho de todos vosotros y espero que a vosotros os haya gustado, hayáis aprendido y ahora pues podemos comer pizza, beber Coca-Cola y seguir hablando con los ponentes si os ha quedado alguna pregunta en el aire. Muchísimas gracias.